Electrotracks, your solution in automation. Un cuadro de memoria, así. Tenemos aquí la posición 20H, 21H y 22H. Y lo que tenemos adentro es el dato 47, el dato 10, el dato F2, por ejemplo. Ya, y lo que yo les pido aquí, el 1, incrementar, vamos a incrementar F20H, coma 1, ¿no? 2, vamos a ver un move, LW, F0, por ejemplo, H, ¿no? F0H. 3, un AN WF 22H, 1, ya 4, vamos a dar un decremento F, ya 21H, coma 0. Tenemos el 5, move F, ya 20H, 0, ¿no? Ya. Ya chicos, entonces he puesto por ahí un, unos ejemplos para trabajarlos, ya. A ver aquí, a ver si se ha quedado bien la idea, que no es nada complicado, lo vamos a hacer conmigo, pero sí me gustaría que me apoyen por medio del chat o por el audio, por favor, para no tener, para hacerlo de manera rápida y bien dinámica. A ver, para la primera pregunta, incrementar 20H, 20H,1, ¿no? Incremento F y la dirección. Entonces, ¿qué significa esto, no? Profe, en español, ¿qué significa? Por aquí vamos a poner el 1 de la resolución. Entonces, ¿cómo hago esta parte de acá, profe? A ver, primero lo que tenemos que hacer es identificar. Este es 1. Esta instrucción es 1. Si es 1, ¿qué significa? Que se guarda ¿dónde? En memoria, ¿no? Pero, ¿qué memoria? Ah, ya. En W o en la misma dirección. ¿Se acuerdan o no? Lo guardamos en la misma dirección. Pero, ¿qué dirección es? Es 20, si no, chicos. Aquí 20H. Ah, ya. Correcto, ¿no? 20H. Pero en la dirección 20H, fíjense, aquí en esta dirección 20H, yo tengo el dato ahorita de 47. Entonces me dice que incremente ya el dato que está en 20H y lo almacene en esta misma dirección. Es la instrucción 1. De nuevo, voy a incrementar el dato que está en la posición de dirección 20H y lo voy a almacenar en la misma memoria. Entonces, ¿cómo va a quedar ahora mi memoria? Ya, si yo dibujo mi memoria sigue siendo 20H, pero ahora ya no es 47. ¿Cuánto será? Si se ha incrementado, la instrucción incrementa F, se incrementa en 1. Entonces, ahorita mi dirección 20H va a tener el dato de 48. Ya, eso es lo que te está diciendo la primera instrucción. De nuevo, de manera rápida. Voy a incrementar el dato que está en 20H y lo voy a almacenar en la misma dirección. O sea, lo estoy chancando. ¿Ya? Entonces es bueno mover muchas veces los datos. ¿Ya? Veamos la siguiente instrucción que dice move
LWF0H. ¿Qué me dice esto? Que voy a mover el dato F0, ya está en hexadecimal, fíjate. Recuerda que este es L y L era un literal y los literales que se hacían, como los trabajamos, los movíamos donde a W, ¿no? En la primera gráfica que hicimos, vimos que L ya se debe guardar en W. Entonces, este dato de aquí lo que me indica es que vamos a guardarlo en W. Entonces, W, este es W, ahorita va a tener el dato F0. Entonces, ese es el dato de W. Ya, bien sencillo, ¿no? 3. Ya, me dice move, no, AND WF. Ya, voy a multiplicar el dato de, de la dirección 22H, obviamente con quién, con W, y lo voy a almacenar ¿dónde? Aquí, ¿no? En 1, es decir, eh, en la misma dirección 22H. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es una operación. En este caso, AND es una operación lógica. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a hacer el gráfico, ¿no? De un AND. Y aquí sabemos que en un extremo vamos a tener al F0. ¿Por qué el F0? Porque me está diciendo que voy a multiplicar un dato que está en W con F, con el dato F, pero F está en la dirección 22H. ¿Y qué dato tenemos en la dirección 22H? Sí o no que tenemos el dato de F2, como se visualiza aquí, ¿no? Aquí sería F2. Y el resultado de esto se tiene que almacenar nuevamente en 22H. Entonces, ¿cómo voy a operar aquí este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, sabemos que este F0, como está en hexadecimal, el F es 1, 1, 1, 1 y el 0 obviamente son 4 ceros. Este F2, el F2 es igual a 1, 1, 1, 1 y el 2 en binario nosotros lo podemos representar como 0, 0, 1, 0. Y el resultado de esta operación lógica, de esta multiplicación, 0 por 0, 0. Hacemos lo que se conoce como bitways, operación de bit a bit. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0. ¿No? 1 por 1. ¿Cuánto es, chicos? 1 por 1. A ver si están ahí, ya se fueron a tomar desayuno. A ver, 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1, 1 y 1. Bien, gracias, George y Freddy. Están atentos a la jugada, ¿no? Entonces ya encontramos el valor. Pero ¿cuánto es esto? Esto es, no, me faltó un 1 por aquí. Sí, faltó un 1. Esto es F y el otro es 0. Ah, ya, entonces este dato F0 es el que es el resultado de operar F0 por F2, se tiene que almacenar ¿dónde? Según la instrucción, me dice que lo tengo que colocar otra vez en 22H. Ah, ya, entonces ahora el 22H vale F0. Ya no vale F2 como figura aquí, ya lo hemos chancado, ¿no? Este 47 que aparecía aquí hace un rato ya no es 47, sino es 48, porque ya el 20H lo ha chancado, ¿no? Ya, entonces, el 4, veamos el número 4. Vamos a decrementar 21H. A ver, si yo decremento, ya decrementar o incrementar se realiza agregando 1 o quitando un 1. Entonces, si yo tengo el dato 10 ¿ya? En hexadecimal, ¿no? En la posición 21H, ¿cuál sería
el resultado de decrementar. Si yo tengo el 10, yo lo decremento. ¿Cuánto es lo que está quedando? Y este dato me dicen que lo voy a colocar aquí en 0, ¿no? Entonces voy a decrementar lo que se encuentra en la posición 21H, que es el 10, y lo voy a almacenar en 0. Acá hay un 0, pero este 0 ¿qué significa? W, perfecto, ¿no? Muy bien, pero ¿qué dato es? 9, no, ojo que este es un dato 10, pero en hexadecimal. Entonces, el 10 en hexadecimal, ¿cómo se representa? A ver, este es 10 en hexadecimal. Ya, esto para mí es 00010000. Si a este señor yo le voy a restar un 1, para mí sería en hexadecimal, entonces lo que yo voy a tener es que este acá sería 1111 y este sería 00000. Entonces esto para mí, chicos, me representa 0F. Ojo con esto, no se confundan. Ya, lo que estamos haciendo nosotros es una resta de 1, pero un número hexadecimal. Entonces, este dato, ¿dónde tenemos que almacenarlo? En W, ¿no? Entonces, W ahora vale 0F. Por eso que les decía que el W es un registro temporal que hay que mapearlo y tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y el último, T5, me dice move 20H0. ¿Qué quiere decir move 20H0? El 0 sabemos que ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa ese 0, por favor? Ese 0 representa que que lo vamos a almacenar ¿dónde? Guardar en W. Perfecto, ya está quedando más claro la idea. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a mover, mira, vamos a mover el dato que se encuentra ¿dónde? En 20H y lo vamos a almacenar ¿dónde? En W. Ah, ya, eso es lo que te quiere decir esta instrucción. Entonces, W ahorita va a valer ¿cuánto? A ver quién me dice cuánto vale W. Mira la instrucción 5, te dice que vamos a guardar el dato de 20H, lo vamos a guardar o lo vamos a mover en W. Entonces, W, ¿cuánto vale ahorita? ¿Cuál es el valor de W? 47 me dice George Type. ¿Alguien más que quiere confirmar que sale 47? 48. 47 o 48, ¿qué dicen ustedes? Ok, muy bien, es 48, chicos, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, como ya el dato se actualizó, por eso les decía que W chanca, pero en este caso nosotros tenemos aquí que en la posición 20H, aquí la posición 20H tiene el dato ahora de 48. Ya no es 47 porque eso fue un instante anterior. Y el dato que tenía W, que era 0F, va a ser chancado o actualizado con el valor ahora de 48. ¿Estamos? Entonces, uy, ahí hubo algunos problemitas, ¿no? Se ha actualizado el W, por eso les decía, ten cuidado con tu registro W porque constantemente puede chancar ya los valores que tiene este registro. Si no los guardas, vas a perder los datos, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Entonces, para eso se utiliza la memoria de datos donde tú puedes almacenar las variables. Por ejemplo, quieres medir temperatura, necesitas almacenarlos. ¿Dónde los podrías almacenar? ¿Te convendría almacenarlo en W o te convendría almacenarlo en memoria? Entonces, si yo quiero hacer un data logger, que es medir la temperatura y también guardarla, no me conviene guardarlo en W, o sea, guardarlo en la posición 0, D0, ¿por qué? Porque se va a borrar constantemente, yo no voy a guardar nada. Me conviene guardarlo en posiciones de memoria a partir de la dirección 20 hacia arriba, ¿no? 20, 21, 22, 23, que son registros solamente de 8 bits. Entonces, ojo con esa parte de acá. Y los que ya están llevando PLC saben que
Si yo quiero guardar datos, muchas veces los datos son datos reales, ¿no? Con coma decimal. Y esos datos reales son ya no de 8 bits, como trabaja este señor de aquí, sino son datos de 32 bits. Entonces yo tengo que utilizar 4 espacios de memoria para poder trabajar o para poder guardar un dato real en el PIC, ¿no? Entonces ya ahí viene la diferencia también de procesamiento de señales, ya operaciones de datos en los controladores lógicos programables, por eso también cuestan mucho más caro. ¿Se entendió esta parte de acá, chicos? Confírmeme, por favor. Sí, lo voy a guardar de todas maneras para que no haya ningún problema. Electrotracks. Your solution in automation.